Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en otro vídeo más de Kingdom. En esta ocasión vamos a hablar de los custodes, sobre todo tras el nuevo parche, el nuevo balance que ha habido del juego de la parte competitiva, que han salido nuevos cambios y uno de los más afectados ha sido custodes, ya no solo por lo que les han tocado a ellos, sino por lo que han tocado a los demás. Y para ver un poco el estado del Army actual y cómo ha quedado en general el Army, me acompañan dos señores jugadores de custodes, que es en primer lugar Chisco de Neverwinter. ¿Qué pasa, Chisco? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por invitarme. Nada, hombre, un gustazo. Y además, seguro que lo conocéis algunos, hablamos de él en la review que hicimos de la Astra la Hostia, que hizo muchísimos puntos. Y pues, siempre mola tener jugadores de categoría, así que es un gustazo tenerte por aquí. Y también Muchas tenemos gracias. a Monchito de Conclave, que no es un jugador de categoría, pero le tenemos que querer. Al final, Moncho es muy simpático. Muy buenas a todos. Yo tuve que sufrir a chicos en el entrenador. Me lo tanqueo, Así eso que, hay que decirlo. algún puntito, sí. Y nada, chicos, pues vamos a hablar un poquito del Army. No vamos a detenernos tampoco mucho, vamos a comentar un poco las partes que nos parecen más importantes y sobre todo los cambios que ha habido con el Data Slate y ver un poco si hay vida después del nerfeo, qué cosas ven sobre todo Moncho y Chisco que se pueden jugar, qué huestes se puede empezar a ver un poco y por dónde puede tirar el Army. Así que en primer lugar hablamos de las reglas especiales, que tampoco han cambiado mucho, quitando una de ellas, que quizás sea de las más relevantes, que es que antes toda la infantería de custodes tenía objetivo asegurado, que además es una regla que todos conocíamos y temíamos y era yo creo bastante relevante. Y ahora esto ha cambiado y ya solo lo tienen las unidades de tropa, como todos los libros, básicamente. O sea, los han convertido en mortales. Lo único que tienen específicamente bueno ellos es que sus miniaturas cuentan como 2 a la hora de controlar un objetivo. O sea, si tienes si tienes tres señores de custodia con escudo, pues cuentan como si hubiera 6 muñecos. Otro de los cambios que tienen de reglas especiales, o sea, de los cambios no, otro de las reglas especiales que tienen es que los capitanes están limitados a uno por destacamento, uno de cada tipo, y que siempre tiene que haber más custodes que anatemas. Eso es. Al final de aquí, yo creo que lo relevante es el tema de que los personajes pierden el objetivo seguro, ¿no? Sobre todo el arlequín dorado que llamo yo, que es el que se teleportaba. Y al final con el objetivo asegurado siempre te estaba robando el bocata, ¿no? Y bueno, y Trajan y toda esta gente. Sí, pero en Traian y tal no se notaba tanto, era sobre todo lo que tú dices, el Arlequín Dorado, el señor que va con la armadura, el capitán Entermi, el capitán Alarus que va con la armadura. Bueno, al final es un nerfeo. Es que no sé si decir razonable, porque los conviertes a lo que son los demás, pero quizás uno de los puntos fuertes que tenía Custodes era eso, ¿no? Que, Bueno, que esa pequeña trampita, digamos. Y yo creo que esto ha sido un poco lo más relevante. otra cosa importante era del capi que se teleporta, era esa capacidad, lo de pagar los puntos para que sea destructor imparable, y esa capacidad de hacer pile-in hacia donde él quisiera, siempre quedará en rango de amenaza de otra unidad. Eso le permitía el truqueo de yo hago pile-in hacia el objetivo, si no estoy en él ya, quedándome en engagement range, pero eso permitía unos truqueos brutales, ya no solo por el teleport, sino también por el pile-in ese. Claro. También es muy... Claro, porque además de que trabaras unidades, molestaras. Porque Claro. tampoco era muy letal, pero era más molestito. Y la parte de robar Sí, bocatas. pues ya que es, no, el muy letal no es. Y el tema que ese señor ya ha sufrido, bueno, acaba de sufrir, lo de que él ya no tiene objetivo asegurado. Y como estaba escrito antes, el spell te invitaba a pensar que no le podía atacar, porque no se considera una intervención heroica. Entonces tú solo podías pegar en cuerpo a cuerpo a gente que te cargaba o que no hacía intervención heroica. Y esto estaba escrito como que era otra cosa. Y eso también lo tuvieron que capar en otra data así. Y De hecho, salió. el primer nerfeo, ¿no?, que tuvieron con los custodes fue que a Ujú. ese tío se le podía atacar. Antes no se le podía y además ahora perdió objetivo asegurado. Que sí que es cierto que era una de las trampas grandes de custodes, una de las herramientas fuertes y que al final se ha llevado ya 2 golpes duros. Y no sé yo si seguirá viendo. Luego me comentaréis cuando lleguemos a él si creéis que sigue estando en su. O sea, estando un poco en el roster de custodes. Pues pasamos, si queréis, directamente a las huestes escudo. Comentamos un poco las más interesantes.
que yo creo que las principales es Elegidos de Emperador, Emperor Chosen, que es Chao. la típica que se estaba utilizando ahora. Que para recordarlo un poco, tiene dos rasgos. El primero de ellos es que puedes repetir una tirada para impactar o una tirada para herir, que esto está muy bien, sobre todo yendo a doses, porque igual los unos te los puede dar de reroll un capitán o Trajan, y al final los de herir, si no te los daba el personaje, los podías repetir tú. En minis que tienen tanta precisión, digamos, pues es un rasgo muy bueno. Y sobre todo el rasgo 2, que era ese no hay dolor de 4 contra mortales, que en el meta estaba bastante bien, sobre todo porque al final Mil Hijos hacía muchas mortales. Ahora veremos que los nuevos Nits van a hacer bastantes mortales. Quizás Grises también podría hacer bastantes mortales. Si toda esta gente la reduces a la mitad su efectividad, algo que tanto daño le hacía el custodio como eran las mortales, que al final se saltará como todos sus filtros, ¿no? Pues será muy interesante. Yo creo que fue lo primero que nos fijamos todos de los nuevos custodes, ese no de los de 4. Además tiene de estratagema, creo que una de las más interesantes, más táctica, ya me diréis, que es poder cambiar el estilo de una de las unidades. El estilo es, o sea, perdona, los rasgos, que se llaman estilos de lucha, de una unidad. Entonces podías quitarle este estilo de lucha, por ejemplo, el rasgo 1 y 2, y ponerle otro de otra hueste, que ahora comentaremos un poco los que son más interesantes. Pero esta estratagema es una de las que han nerfeado, y el nerfeo es que solo se puede utilizar una vez por partida. Entonces, al final es bastante gordo porque creo que era un recurso muy interesante, pero al final, claro, si solo es una vez, tienes que tener mucho cuidado cuando la utilizas porque igual luego la necesitas y no la tienes, evidentemente. Y en cuanto a rasgos y reliquias, tenemos un rasgo que básicamente nos hace, sin entrar tampoco en detalles, luego hacer más ataques después de haber pegado. Si logramos eliminar miniaturas enemigas, podemos hacer ataques adicionales hasta 4. Y una reliquia que tenemos una lanza que nos permite pegar más, con más 3 fuerza, menos 5 AP y daño 2. Pues, ¿qué me comentáis de Emperor Chosen? Bueno, ya creo que has dicho lo principal. Era la hueste más jugada. Además, es una hueste. Bueno, no he comentado el tema de los katas, que cada una tiene vinculado un kata. Sí, luego si queréis comentamos todas las catas y así vamos diciendo cuál es de cada hueste. Vale. Pues te digo, aparte de lo que te he dicho de la capacidad que tenía para asegurar, por ejemplo, si quieres hacerte una lista de Dreadnoughts, de que no tengan core, que no tengas acceso a repeticiones, o de vehículos que no tengan acceso a repeticiones, o tipo palas o cosas de estas, cosas un poco más extrañas, pues claro, esta hueste te permite esa repetición de un dado que en custodes como tú has dicho, es muy importante. O sea, te da una fiabilidad muy grande. Y luego la estratagema era para mí una de las mejores. Esa capacidad, esa versatilidad de cambiar de hueste era muy buena. Esa capacidad de, por ejemplo, las motos que trababan una unidad, cargabas, trababas y le cambiabas la hueste, se destrababan y cargaban otra vez a otra unidad. Te daba una capacidad para ir trabando cosas que muchas veces te daba la partida. Y ahora Al eso final pues es un recurso muy importante y perderlo yo creo que es un golpe duro. sí. Bueno, perderlo, limitarlo. Otra que me gustaba a mí mucho era el que se teleportaba, le dabas a Keepers, entonces, y todos los turnos se le iba dando, que sí, te ibas a gastar un CP, pero bueno, yo podía recuperar con Trajan al 5, que normalmente todo el mundo lo llevaba, excepto Chisco, que jugaba otras cosas. Entonces puedes hacer el teleporte del... Cuando te cargan, hacías el teleporte de la Larus, lo ponías al otro en cuerpo a cuerpo y le estabas quitando un ataque a las minis del otro. Entonces era como otra de, seguro que vas a cargar, o sea, es como otro counter que tenías ahí para hacerlo. Y ahora como mucho solamente lo vas a poder hacer un turno, lo cual creo que limita bastante a lo que decimos, a la vida de la Larus, de ahora en adelante. Sí, porque además esto se hace en fase de mando. O sea, tú puedes decir, a la Larus se lo cambio. Vale, pues igual este turno no voy y así te quedas con eso cambiado para nada, digamos. Eso es. Y bueno, creo que es una hueste. Creo que en esta nos centraremos especialmente, en esta y quizás en Shadowkeepers, que son yo creo que las más relevantes. Creo que es una que ha tenido ahí su golpe feo, pero con el crecimiento ahora de Mil Hijos, que con el bufo de Chapa se han llevado un impulso importante, y con los nuevos Nits que también hacen bastantes mortales, no sé si se va a continuar llevando
o se va a ir por Shadowkeepers. A ver, depende de cómo avance el meta, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Pero habrá que ir viendo si ahora mismo con una lista de Emperor Chosen tú puedes parar a un Milijo o puedes parar a un Tyranid. A ver cómo puntúas. Que sí que es cierto que vas a limitar, que el Tiránido igual te está metiendo 20 y pico heridas al turno. Solamente el tío que hace mortales de Milijo te va a meter 10 y algo mortales y luego las que te metan de algún Tumble más que te vayas comiendo. Entonces, si vas a conseguir aguantar solamente por llevar Emperor Chosen, aparte de todo lo que te han quitado, sí, o sea, eso habrá que ir viéndolo de ahora en adelante. Pero en principio, para mi gusto, sí que tiene pinta de seguirse jugando. Sí, yo creo que también, ¿eh? Es verdad que Shadowkeepers quizás dependerá un poco de la lista y depende si vas por equipos o no. Ah, Debemos recordar también que tenemos las anatemas y cana y es un recurso para luchar contra psíquicos que bien utilizado también tiene su aquel. La dejas delante de todo, no puede ser afectado, luego morirán, solamente morirán esas unidades, pero la dejas delante de todo, no puede ser afectado por poderes, tienes trata de negar, da negativos a casteos y puede ser un recurso, no digo que sea la panacea, pero es un recurso bastante válido. Que llevamos Hombre, unas unidades. es lo que dices tú, no es una unidad que digas, Dios mío, ha cambiado el juego totalmente, pero con la que se viene quizás sea una buena alternativa. Yo con hermanas, que es un poco distinto, pero al final intentamos todos adaptarnos al meta, sea juegues hermanas o juegues arlequines o lo que sea. Y también estoy intentando llevar un poquito más de defensa mágica, porque lo que se viene va a ser bastante potente en ese sentido. Luego cuando hablemos de listas, os comentaré una lista que probé en un torneo y funcionó muy muy bien. Y llevaba 24 Witchseekers, son las de lanzallamas, en 3 rinos. Y es bastante. Me ejerce una presión de la. Bueno, es una lista bastante divertida. Y antipsíquica total. Sí, además tienen estrata, ¿no? Las tías de los lanzallamas. Tienen varias estratas, que la gente a veces las. Tiene algunas que creo que la gente no se las ha mirado muy bien y dan sorpresas. Tenían una que era más uno fuerza, más uno herir, quiero recordar. Ellos tienen más un herir a 6 pulgadas contra psíquicos y monstruos. Es decir, en combate siempre la tienes y si consigues acercarlas bastante, tienes más un herir de base. Las trata lo que te da es más uno fuerza a los lanzallamas. O sea, pues son fuerza 5 menos 1-1. Luego tiene un rasgo señor de la guerra que le da más 3 al rango. Y no la cobertura. Sí, Y ya al entonces, final empiezas a apilar cosas y la unidad se pone tontísima. exactamente, fuerza 5 menos 1-1, ignorando cobertura. Con más un herir si los consigues acercar mucho, moviendo prepartida. En un Rhino son muchos bonos que al final dices, hombre, cuidado, que al final a muchos armies les haces una presión muy, 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 muy grande. Ujú. Vale, pues si queréis comentamos la otra, digamos, estrella de las huestes, que es la de Guardianes de Sombra, la de Shadowkeepers, que creo que es la otra que puede tener punch. De hecho, en varias listas la estábamos viendo ya, antes del nerfeo. Y lo que hace esta hueste es que quita un punto a los ataques de las miniaturas en contacto, lo que decía antes Moncho que hacía con el Arlequín Dorado. Y además puedes repetir para herir contra personajes. Ambas me parecen bastante buenas, la verdad. Luego la estratagema que tenemos es restar un punto de fuerza, ya sea en disparo o en combate, que eso al final puede que compense otros de los nerfeos que han llegado para las motos, que es que no se les puede tirar fisiología. Entonces, al final las motos tienen resistencia 6. Si les pegas con fuerza 7, puedes hacer un poco fisiología rara. Aunque claro, solo es contra fuerza 7. Una de las fuerzas más comunes es 8 del fusión o de las armas así fuertes. Así que contra esas cosas no te valdrá. Pero bueno, que tienes este recurso. E incluso lo puedes utilizar no solo a nivel de fisiología, sino el otro te pega con fuerza 4, le bajas un punto y te llega al 6. O te pega con fuerza 6, le bajas un punto y te va al 5. O sea, al final tiene bastantes usos. En cuanto a su rasgo, tenemos que no pueden usar salvaciones invulnerables contra este ataque cuando peguen a personajes. Que eso al final, pues para matar a arlequines, por ejemplo. No. ¿Cómo? El rasgo es que si tú eres un personaje, o sea, tú este rasgo de señal de guerra se vas a un personaje y cuando cargas a otros personajes, el otro no puede utilizar sus invulnerables. Claro, por eso que digo, cuando pegas a un personaje, o sea, Ah, tú pues con tu no. señor en moto, por ejemplo,
pegas a un personaje, no le dejas imbos, que por eso digo que eso para matar a personajes arlequines, rollo el solitario, el Trumpmaster que se ponen con imbo de 3, pues con esto te lo puedes ventilar. Y esto, más que repites para ir contra personajes, al final es un combo que se puede poner muy tonto. Y si en el meta los arlequines siguen fuertes, pues quizás sea interesante. No sé, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Os parece bueno? Hombre, en mi opinión es sí, es muy bueno. No brilla. Lo que tú dices de la fisiología, es verdad que en muchas ocasiones podrá servir muchísimo. Ya más porque claro, en las fuerzas 6 y fuerza 7 lo vemos más en combate. En combate sí que vemos más, es más típica esa fuerza 6, fuerza 7. Y lo que tú dices de hacer que te llenen al Fuerza 5. 4 contra las motos antes también, porque fuerza 4 le bajabas la menos una fuerza. Entonces los típicos volters te irían al 6 a ti. Pero claro, o sea, ahora en motos no sé hasta qué punto se van a ver tantas o tantas. O sea. El tema estaba, en mi opinión, es que, claro, a esto le juntabas el no repetir y las garras, todo lo que repetía para ir, pues ya está, lo tenías anulado. En cambio, ahora, sin tener esa repetición, perdona, pudiendo tener esas repeticiones, es verdad que el menos una fuerza circunstancialmente es muy bueno, pero obviamente pierde muchísimo. Claro, ya no es tan potente como antes, no por esta stata, sino porque el combo completo que hacías, ¿no? Exactamente. Y por cierto, que no he comentado la reliquia, que es hacer a alguien pegar último, que también está muy bien. Sí, es muy bueno. Sobre todo Esto, teniendo personajes que pueden hacer intervención A 6 a 6 pulgaditas, pulgadas, que al final permite más alcance para hacer esto muy claro, molesto. el problema que tenemos siempre de los custodes, en mi opinión, es que al final los personajes los tienes A, B y C. Tienes el de Termi con su placa, el motero que si se puede poner al motero, pero bueno, normalmente le pones, si lo llevas, no llevas a Trajan y llevas el motero con lo de redesplegar, etcétera. Y claro, al final meter a un personaje, meterle según que rasgo y reliquia cuesta, en mi opinión, ¿eh? Cuesta a veces bastante. Por ejemplo, a este se le puede dar a un campeón del filo, que es un personaje pegón, que tiene daño 3 que puedes cancelar en el Codex, y con este, haciendo pegar último, si consigues que llegue, puede ser bastante efectivo. Lo Sí, del pero redespliegue es una cosa que antes sí que se veía, toda la lista lo llevaban, y ahora con lo de la bajada de las motos, ¿tú crees que va a haber tanto redespliegue en los códex? O sea, en las listas. Un redespliegue muy bueno, ¿eh? Es que, Sí, pero ¿qué vas a redesplegar? ¿3 custos de Zapata? ¿5 custos de Zapata? hombre, sí, pero yo creo que las motos no han muerto, o sea, son peores, pero igual Sí, puedes pero seguir vas a llevar llevando una una unidad, unidad. pero igual una o puedes dos seguir llevando unidades. una unidad. Yo creo de que 2 unidades se puede llevar. ¿Son 260 puntos? 50, Sí, 55, ¿no? 255. Mm. Yo no lo veo, es una unidad barata, móvil, y yo la sigo viendo en lista. Es verdad que no es tan resistente, tendrás que ir escondiéndote un poco por los oscurecidos, dependes un poco más de la mesa. No puedes ponerlas en medio, aguantar todo en el pecho, pero siguen siendo unidades muy válidas y que aguantan. No son dioses, pero aguantan. Vale, y para continuar, vamos a comentar un poco el resto de huestes escudo. No nos vamos a extender en ellas como en las otras, aunque en una vamos a hacer un poco más de hincapié. Simplemente vamos a comentar los rasgos, porque como hemos comentado antes, con la estrata de Emperor podemos cambiar los rasgos de Emperor por unos de estos. Entonces, vamos a comentarlas un poco por encima y luego ya vemos una que queremos centrarnos más. Cuéntanos, Moncho. Estoy contando primero Hueste Pavorosa, que es una hueste basada en el cuerpo a cuerpo. Entonces, el trade 2 sería que todos repiten las cargas que hagan en cuerpo, o sea, el momento de cargas la puedes repetir si has fallado. Y si estás a 9 pulgadas del enemigo, sumar más uno al FP, o sea, eso es para armas a distancia, y porque un cuerpo a cuerpo siempre estarás a menos de 9 pulgadas, sumarías uno al FP. El Warlord Trade se basa en que si todo el mundo que pegue a 6 pulgadas de este Warlord, los 6 se hacen impactos adicionales. Tiene una reliquia que no tiene mucho allá, es un hacha que tiene fuerza 5 menos 3-3, que bueno, si la puede dar a algún personajillo para ese daño plano 3, que como decía antes Chisco, se necesita bastante en el códex. Y luego la estrata que tiene es un poco rarilla, porque si tú cargas, a tú la tienes que dar en fase de movimiento. Si tú cargas, no te pueden hacer fuego defensivo. Y la gente que ataque a esa unidad resta un -1 para impactar, ya sea en turnos sucesivos para ataque, o sea, para disparos, etcétera, o en cuerpo a cuerpo.
Sobre esta estrata, no, o sea, sobre esta casa, no sé muy bien qué decir. O sea, sí, es cierto que potencia mucho el cuerpo a cuerpo, pero hay que llegar a ese cuerpo a cuerpo. El más 1 FP puede ser interesante, yo qué sé. Ya vas a pegar con una lanza con un -3. ¿Qué quieres? ¿Un -4? Hombre, No, no sé cómo lo veis quizás vosotros. También, antes no era tan relevante, pero a partir de ahora Jedi sí, Slate, con la chapa que ha ganado medio juego, igual sí claro. que empieza a ser más importante. Claro, claro, es que eso es lo que quería hacer hincapié. Yo creo que esta también pasa un poco desapercibida por la putada es que tiene que estar a 9. Pero si consigues, por ejemplo, una lista, a veces las cosas absurdas son las que, si algo funciona, llévalo a la absurdez. 30 Sagitarium, en unidades de 5. Les das, si consigues meterlos a 9 del adversario, estás ya metiendo bastante FP, puedes hacer que ignoren cobertura y con el rasgo hace que una unidad genere impactos a 6. Y ya Sagitarium para mí son las mejores unidades del juego y es Ahora así. mismo han ganado muchos enteros. A mi gusto Claro, también. claro. Piensa que un Misericordia tendría con esta casa FP3. Y dices, pues bueno, cuidado. Sí, puede ser además una herramienta para adaptarse a lo nuevo que va saliendo. Claro. Habrá que ver también si la gente abusa de lo de la chapa, pero vamos, probablemente lo hagan. Sí, Es que de todas Y formas solo va a haber un marine por roster. Es que tampoco hay que envenenarse tanto. sí, pero es hombre, que también le va a afectar a Dedgar y también le va a afectar a Milijo exactamente. y a un montón de gente que no solo son marines normales. Y a Va a hermanos haber también. un Ángel Oscuro, va a haber un Death Guard Claro, y va a haber un exactamente. Milijo. Exactamente. Entonces al final yo creo que sí que va a ser relevante. Bueno, yo mi apuesta es que no se van a ver mucho. No, sí puede. Que No, pero si yo no ojalá. digo que se lleve Hueste Pavorosa. Digo que el rasgo sí que puede que sea interesante cambiarlo Es de probable. Emperor para tener ese más 1 AP. Sí. Yo ¿Sabes? otra cosa En algún combate en concreto creo que puede estar bien. sí, sí, es una casa que es una huesta que tú la ves al principio y dices, igual que la de Solar Watch, que veremos después, la ves y dices, bueno, pero lo ves a un par de cositas y dices, hombre, puede funcionar. Con unidades que disparen bien, que saturen con FP más o menos decente, puede funcionar, es probarlo. Sí. Venga, pues Sí que es pasamos. cierto que esto es, o sea, ya lo último que lo que decía Dale, antes dale, dale. Chisco, esto con los Sagitarios ganan el disparo en cuerpo a cuerpo, o sea, el disparo, perdón, que gana uno más de FP y el Sagitario todos los ataques que te hace te lo hace con la misericordia. Que sí, que con -3 sí que puede ser bastante interesante ahora, pero bueno, seguimos para la siguiente. Venga. Escudo Quilano. Eh, Escudo Aquilano, pues esta es un poco defensiva, os cuento. Los trades son que todas las unidades pueden hacer intervenciones. Os recuerdo que Custodes tiene una strata que los personajes te intervienen a 6 pulgadas y el resto de unidades te intervienen a 3. Y luego tiene otra que es que si queréis ser marines está a vuestra casa, porque reduce el AP de los... O sea, si es AP1 lo cambia por 0. Es algo peor que la de los marines, pero bueno. Después, el Warlord Trade es que vas a reducir en la mitad el daño que te hagan redondeando hacia arriba. La reliquia es un escudo que lo único que hace es reduce en 1 el AP, o sea, perdón, la tirada para Ari que te hagan. Y la strata es que es un poquillo, vamos a ver. Si tenéis un personaje a 6 pulgadas de una unidad de escudo, es como han capado ahora el Cuidado Señor, o bueno, como queréis llamar, esto lo que hace es que El lo sigáis Bodyguard te teniendo. refieres, ¿no? Y Bodyguard, sí. Ahora con esto lo seguís teniendo. Esta casa, yo la verdad que nunca me había, o sea, en todas las partidas que he hecho de Custodes, nunca me he cambiado a esta casa para hacer nada con lo de Emperor Chosen. Y no sé si tú, Chisco, si la has utilizado alguna vez. Nunca, nunca. Creo que No, es la más viable de chustilla, ¿no? todas. Sí, sí. Sí. Es algo que precisamente un custode, la teniente heroica lo hace por estratagema y la FP. Claro, es que es lo que ha dicho Moncho. No es que te reduzca la FP en uno, es que la uno se Lo convierte en 2. sabe, sí. Claro. Y claro, Si fuera el otro, otro gallo cantaría. Pero exactamente. la uno pasarlo a 0. De hecho, además, ahora pasa a ser incluso peor. Porque la FP1 en el juego creo que va a tender a desaparecer. Porque la Exactamente. FP1 ahora mismo es FP0. Claro. Entonces, para todo el mundo. Entonces, esto ya sí que tiene cero sentido. La Pero bueno. estrategia del Warlord, o sea, la Warlord Trade, tío, reducir el daño a la mitad. Es que. No Igual sé. para el motero que va por ahí volando, para que las lanzas Drukari o ese tipo de armas no le hagan tanto daño. Sí. Al Montero ya le pueden meter dos rasgos. ¿Tú crees que uno va a ser este?
Que es mejor esto que no hay de 5, no por va a ser ejemplo. porque no vas a llevar este escudo, de todas formas. Pero al final te lo puedes hacer un poco tanky, ¿no? Porque entre que reduces una tirada para herir y reduces el daño a la mitad, pues puede ser un poco Que no, picante. que no te envenenes, que querían meter 6 y no se les ocurría otro. Y has dicho, pues esta, la del escudo, tirando. La del Venga, pues escudo. pasamos a la Guardia Solar, que esta sí que tiene un poco más de chicha, ¿no, Chisco? Sí, a ver, es una también que al principio pasaba desapercibida, pero yo el último torneo iba con ella. El último torneo que hicimos aquí por equipos. Ah, los rasgos que tiene, uno es más uno avanzar y cargar. Que las motos, o sea, que te dice que las que tengan rasgo, habilidad, vanguardia implacable, son las motos, solo. Las motos turbean automáticamente 6, pues con este rasgo turbearán 7 pulgadas. El segundo rasgo es que son elegibles para cargar en el turno que sean destrabado, el turno que han retrocedido. Esta Western normalmente se juega, pues yo siempre la he visto y la he jugado con masas de infantería grandes. Yo en el último torneo iba con 10 líneas con escudo, o sea, una unidad de 10 tíos. Uh, la estratagema es de chiste. La estratagema, tienes que matar a un señor de la guerra por una unidad guardia solar y el ejército enemigo gana, o sea, resta uno a chequeos de desgaste para toda la partida. A mí, en general, no sé si es que yo estoy loco, ¿eh? Que puede ser también. Pero cada vez que leo algo de chequeo de desgaste, como que dejo de leer. No obvias. O sea, digo, vale, si en algún momento se alinean los astros y esto es relevante, pues me lo leo. Pero siempre pero con todos los armies, ¿eh? Me da totalmente igual. Y en este caso es si matas al señor de la guerra. O sea, hasta luego, maricón. Se me ocurren, creo que un caso con Vela con los demonios que pudiera ser algo efectivo, pero Sí, con el resto de... que igual se te olvida. Cuando Sí, pasas sí, se sí. te olvida. No lo voy a usar. Sí, sí. De hecho, Drukari tiene una parecida que si matas al Warlord del otro, todo el army del otro tiene menos un liderazgo, que me parece bastante mejor que esto. Y aún así creo que no se usa nunca. O sea, Sí, imagínate. Pero Drukari sí que interesa porque con las unidades de incubos y tal le haces chequeo de liderado al otro y si lo Sí, pero falla pegas. si te ha matado el Warlord, ya está el Entonces pescado. no ganas nada. Sí, bueno, eso Sí, sí, ya por tú descontado. tú coman ahí a No tope. gana nada. Pone más cosas, y sangre de la Virgen, y más cosas tengo que hacer. Vale, el rasgo de Warlord sí que es muy bueno. Es avanzar y cargar. O sea, al inicio de la fase de carga, el Warlord elige una unidad a 6 y esa unidad puede cargar, una vez que haya avanzado. Este rasgo comba muy bien con las catas de esta hueste. ¿Vale? Que Cata al final tienes principal, un más 2 a cargar, ¿no? Entre el más 1 de correr y el más 1 de cargar. exactamente. Y además, el kata de esta hueste te permite o sea, puedes hacer eso de elegir el kata doble, es el suyo, de tirar 2 dados para avanzar, descartando uno, y permanecer estacionario a la hora de disparar cuando has avanzado. Que al Claro, final entonces, afecta mucho a todo este tipo de. exactamente, piensas en unidad de, por ejemplo, 10 guardias con escudo, avanza con 2 dados descartando con un más uno. Claro, la media es un 5, pasa el 6 de movimiento ya mueven 11, pueden disparar libremente y luego cargan con un más uno. A las unidades que entran por torre también les beneficia mucho. Yo te digo, funciona muy bien. La gente dice, o sea, ve la lista y dice, bueno, tío, estoy con escudo. Al final, cuando ves que pueden moverse 11, 10 de media y disparan y cargan, bueno, cuidado. Sí, Sí, pero sí, 10 tíos con escudo también son 500 puntos y llegan una pistola que juraría que son 18 que llegan las pistolas de los custodes. A 12. a A 12 la 12, pistola, pues. 18 la lanza, me parece. Sí, No, 24 la lanza. es pistola 2. A 12, 4 menos 1, 2. Claro, pero esta unidad, ya te digo, se ha recorrido medio campo de batalla en un turno. Y aparte, ahora mismo tiene objetivo asegurado, le puedes tirar las estratagemas de fisiología. Es verdad que se tiran 4 command points en esa unidad y que no las repitas. Pero ya te digo, no la mata. Y cuando llega, la saturación de daño que tiene de a melee es muy grande. Hombre, que Y otra también cosa, una de las cosas negativas que tiene Custodes es que la infantería es lenta. Entonces, esto claro, un poco puede compensar esa aparente debilidad. claro, yo te digo, Es lenta, pero depende. Que como juegues la de 2 cuadrantes enfrentados, se envenena esta unidad. Esta unidad se la puedes poner al otro en Sí, turno sí, le 1 haces ahí una de a... Rustalker con esto. sí, sí. Engaña mucho porque empiezas a más uno a la carga, más uno a avanzar. Avanzas con 2 dados, como te salga un 6 es un 7. Y has avanzado 13 pulgadas. Sí, sí. Hostia, ¿qué hacen aquí estos? Yo te digo, Bueno, o lo que luego, dices tú también, el DR. claro, El de arriba carga de tiras al 8.
Que no Claro. está mal. No, a 8 repitiendo el porcentaje aumenta bastante. Sí, sí. Y aparte luego tienes ese tipo de listas que mucha infantería comba muy bien con el kata de disparar doble. Y en una lista de guardia solar, aparte de tener este turno, luego tienes un turno que todas sus armas, armas áureas, que son lanzas, espadas y hachas, disparan doble, o disparan 2 veces. Claro, tienes una saturación de disparo bastante grande. Y Sí, en los ahora veremos las catas de todas formas y lo comentaremos también. Vale, sí, sí. Pero sí, Venga, no, me parece en perfecta la esta, puntualización y al final esto empieza a apilarse con otras cosas que está súper bien. claro, en este tipo de Weste, como muy bien, la verdad. A mí me gustó mucho, era muy divertido. Y al final funcionaba mucho mejor de lo que parece. Y además yo creo Y que una cosa en la que puede destacar, que yo siempre lo digo y cada vez que lo digo me lo confirmo a mí mismo, las cosas que no son lo típico siempre sorprenden mucho más. Y al claro, final, o sea, provocas errores por desconocimiento. Porque el otro dice, ¿cómo que esta unidad corre? Hostia, y de repente hay unos señores con escudo aquí que nadie les esperaba. Y y te capacidad roban de gestión. Yokata, te matan no sé qué cosa, o sea, muy molesto. Claro, el otro tiene que aprender a gestionarlas y a lo mejor no las gestiona como toca. De Claro, hecho, suele pasar totalmente, totalmente. que te cuesta mucho gestionar ese tipo de unidades que no se esperan. Eso Aparte es. De de la hecho, la única lista, forma que hay de correr y cargar en el Codex, llevar esta estratagema de Warlock. Sí, claro, y luego, aparte luego, hay un capitán, creo que tiene una mejora que corre y carga él, pero claro, es un tío que va andando también. Y él sí, solo. claro, es el capi normal sin término ni nada. Sí. Claro, pero esta lista también llevas 5 Wardens, llevas, que ahora te lo pensáis eso, llevas que primero te cargan los 10 con escudo, luego te vienen los Wardens, luego te vienen Termis, y al final tienes que gestionar mucha gente. Y Sí. luego se destraban y cargan a otra cosa de base, que eso también es muy importante. Que ya no solo que te cargue, como no los mates, eso no te Termis no la matará, pero no la matarás, esos 10 tíos con escudo no los matas. Y luego te cargan a otra cosa. Y dices, hostia, me está empantanando toda el army. De hecho, al final yo creo que el rasgo 2 este, el de poder destrabarse y cargar, a mí siempre me lo han jugado y me ha parecido siempre muy bueno y muy molesto con las unidades de motos. Claro, Sí, pero eso que te lo has jugado cambiándote de casa. O sea, Sí, sí, cogías la unidad sí, de sí, Emperor, por eso me refería. llevabas El a casa, te rasgo destrababa la siendo unidad de Emperor moto. y cambiándolo. Mm. Eso es. Además, con la moto era muy bonito porque volvías a cargar, tenías el +1 herir otra vez, etcétera. claro. Sí. Y entre que el personaje motero puede hacerlo él y la unidad se lo puedes cambiar por cat, o sea, por strata, al final esas dos Era, unidades siendo Emperor era bastante molesto. claro, tenía 2 unidades así. Y Claro. luego los motos podían disparar por un command point. Y ya tenías 3 motos que te disparaban las lanzas, que te cargaban otra vez, que podían cazar personajes, pues te arrimaban mucho ya. Lo malo es que Pero, también ese combo existía, por lo menos contra los armies que juego yo, ojo, que luego cada uno tiene sus taritas. Pero esas motos se destrababan y cargaban porque sobrevivían. Y claro, sobrevivían porque tenían fisiología, bajarme, o sea, no lo puedo repetir, patatín, patatán. Sin eso, quizás este combo no sea tan bueno porque igual queda una moto. Y claro, bueno, que una moto se destrabe y carga, a ver, está bien, ¿no? Pero igual no es el combo máximo. claro. Un CP, si tenía 2 amigas, ha ganado 2 ataques. Ojo, También. ojo, Ojo, cuidadito, cuidadito. cuidadito. Vale, pues, ¿quieres comentar la última o quieres comentar algo más de esta? No, ya está. La reliquia es muy circunstancial. La reliquia es una garra solar, una lanza que tiene FP4 y es igual que las otras. No tiene nada especial. Sí, hemos visto que varias reliquias son de este estilo que tampoco son muy interesantes. Se esfuerzan, pero nada. Vale, Vale, pues Emisarios Imperatus. sí, esta Weste tiene el primer rasgo es que pega primero, que de por sí bastante bueno. El Fight First, que te pones como si hubieras cargado al mismo nivel. Y el rasgo 2 es que ignoras modificadores a impactar y herir. De base, tú lo lees y dices, hostia, los dos son buenos. Me viene a la mente el Arlequín, ¿eh? Sí, sí, y por ejemplo, por ejemplo, pero claro, es que tener todo el army siempre con eso. Lo de pegar primero, muy bien, pues tener la interrupción siempre. O sea, siempre van interrumpiendo, pegarás una vez tú, una vez tú, o sea, tu adversario y una vez tú, de gratis, por tanto eso se va a notar mucho. Pero, y lo de modificadores impactar y herir, depende contra quién te toque. Porque, por ejemplo, contra Belacor te va de cine, porque ya no tienes el menos 1 impactar, tienes menos 1 herir, ya no lo tienes, etcétera. Pero, no sé, es un poco, yo lo veo un poco circunstancial. Sí que es verdad, es bueno, pero circunstancial.
Sí, casi parece que es todo lo circunstancial que vas a querer que sea con la estratagema de Emperor. Que igual en Claro, algún Claro, es que momento dices, lo cambio para esto. No es que el vaya Codex todo el tiene pinta tiempo. de que está montado así, pero ahora han hecho cosas para que ya no puedas llevarlo. claro. Como lo de las estratas, que hay mucha estrata que está pensada para que si tienes 3 minis o menos. ¿Quién tiene 3 minis o menos? Pues normalmente las unidades de motos. Que están pensadas para eso, pero ahora te están capando ya las cosas. Sí. Que quizá habría que pensar ahora lo digo así a buena pluma y habría que luego hablarlo cuando hablamos de las motos, de quizá ahora ya no te da igual que sean 3, ahora quizá llevas 5 y 5 Pues o puede 4. ser, ¿eh? Puede ser. Y de hecho, al ser una unidad más grande, ya sí que va a ser relevante. O sea, como la estrata la puedes usar solo una vez, en la grande utilizarlo. No en las Exactamente. pequeñitas varias veces, ¿sabes? Puede ser interesante. Bueno, cuando lleguemos lo comentamos si queréis. Ujú. Vale, la strata es un movimiento prepartida, que de una unidad básica, está bien, pero bueno, 2 command points y 3 si tiene más de 4 miniaturas. El coste en command points es bastante alto para hacer un movimiento prepartida, o yo lo veo alto. Y al final es lo que hemos hablado, sí, lo hará con una de motos, pero bueno, Ya, ya no puedes, porque tenía que ser core. a la moto sigue siendo core, ¿eh? Sí, la moto no la han cambiado al core. O sea, Ah, bueno, pero no se le han puede dado mil utilizarla. puñetazos, pero ese no se lo han quitado, por lo menos. Sí, pues, por una cosa que no han dejado, ojalá. Sí, tienes razón, tienes razón. Sí, sería útil con unidades de motos. mm, Al inicio de la ronda de batalla, o sea, ya sabes quién empieza. Sí, puede ser bastante útil. Lo mismo, circunstancial. Sí. Creo que eso es lo mismo. El Raccoon en la guerra, malísimo, o yo lo veo bastante malo, que es suma 3 a las habilidades de aura y más 1 al liderazgo a 9 pulgadas. Como han dicho antes, con gracia falta los custodios del liderazgo. Igual puede ser Y interesante el aura para el Vexila. Que tampoco mucho, ¿eh? Pero bueno, por intentar encontrarle un poco de... Cada 3 pulgadas, bueno. Tampoco es un army muy multitudinario. Puedes ir bastante en pelota si lo necesitas. hombre, no estaría mal, pero es que llevar, claro, el de esta oeste tampoco Claro, lo no lo sabe. vas a llevar. Si al final es lo que hemos dicho. Al final quieres simplemente el estilo de lucha. Esto, si no está muy bien, no vas aquí. Te vas a otra. Claro, Pero si bueno. la reliquia es que tiene un aura 3, claro que si lo combas con el 3 de la otra aura del rasgo ya será 6, de que las unidades de Imperatus pueden ignorar algunos o todos los modificadores o atributos de movimiento, tiradas de avanzada y tiradas de carga. Circunstancial. Es que creo que la palabra de toda esta hueste es circunstancial. Circunstancial, sí. Sí, al Claro, final, llevar. pues bosques, Stratastau, la granada No, propia de pero es Custodes, ese tipo que de el que cosas. sea, como está diciendo, con el que sea tan circunstancial, hace que no la vayas a coger. Claro. Que Claro, no, igual querrías cogerla con Emperor Chosen, pues puede. Es que el Emperor Chosen siempre volvemos a él y siempre lo estamos comentando, pero es Claro, que es la palabra en vez de ser circunstancial es versatilidad. claro. Y es lo que no te está dando esta West en este caso. claro. Que creo que. Y luego hace mortales. Bueno, a 3 más hace una mortal por unidad. A 3 pulgadas de portador de la reliquia. No, no me voy a repetir, es lo mismo. Circunstancial, ¿no? Sí, sí. Sí, Que además con una mortal, que es que no te va a sacar de pobres. sí, sí. O sea, si dependes de una mortal para ganar la partida, has tenido muy mala mano. Y que es al 3 que tampoco es Sí, sí, eh, luego. auto ni nada. O sea, al 3 que ya veremos. Que sale o no sale. Sí. Bueno, chicos, y después de haber hablado de las huestes de escudo, pasamos ahora de las catas. Y es un poco también otra de las mecánicas que tenemos en el libro que nos da esa versatilidad de poder ir eligiendo una u otra. Pero bueno, contadme un poco, vosotros que lo conocéis más, cómo funciona la mecánica y un poco cuáles son las más conocidas. A ver, las catas son lo más parecidos como, para entenderlo, es como los protocolos necrones. Los protocolos no. Los protocolos de mando necrones, sí. Tú antes de desplegar, o sea, tú eliges 3 catas, una primaria, secundaria y terciaria. Una vez has desplegado, pero antes del primer turno, tú muestras cuáles son tu primario, secundario y terciario. O sea, los eliges en ese momento, ¿vale? Y luego de cada primario, secundario y terciario, cada cata tiene 2 partes. Y una de esas es postura 1 y postura 2. En cada turno, tú activarás de esa cata una postura.
o la primera o la segunda, tú puedes elegirlo, ¿vale? Y siempre pasarás, o sea, es decir, no puedes ir a la terciaria sin pasar por la secundaria, es decir, tienes que ir en un orden. Primaria, secundaria, terciaria. Puedes pasar, no puedes volver atrás nunca, ¿vale? Tienes que, si ya has pasado de una postura a la secundaria, no puedes volver a la postura 1 de la primaria. Nunca puedes cata, ni por estratagema ni nada. Te dice que nunca podrás elegir más de una vez. Y que luego, si eliges la cata de tu hueste escudo, que hemos visto que el hueste escudo tenía una cata asignada, una vez por partida, puedes decir que están las dos posturas activas. Es decir, tú elegirás la postura 1, pero al mismo tiempo se elegirá la postura 2. Y luego en el siguiente turno puedes elegir la postura 2, pero ya no tendrás la 1. No sé si me he explicado. No, pero Sí, esto sí, o puede sea, hacer trampitas. al coger la 1 te regalaban la 2 de la tuya, ¿no? Una Básicamente. vez por partida. No, o sea, tú eliges una y te dan la otra. Esto lo que tú haces normalmente es tú, por ejemplo, te interesa mucho la de que no te repitan para impactar en cuerpo a cuerpo. Entonces tú lo que hacías normalmente era, en el turno 3, por ejemplo, que ya sabes que te ibas a pegar en cuerpo a cuerpo, o en el 2 decías, no quiero que me pegues en cuerpo a cuerpo. Es decir, elijo, por ejemplo, yo qué sé, conserváis no es eso, pero bueno, eliges conserváis estancia 1. ¿Por qué? Porque quieres la 1. Y en el turno 2 lo que haces, o sea, en el siguiente turno lo que haces es coges todo el bono de ella. Es decir, al coger la 2 coges la 1 también. Y tenías 2 veces la estrata o la estancia que tú querías o sea, de la carta que tú querías. Y la que dices tú es Captaris, ¿no? La de que no te pueden No, repetir. da igual, sí, o sea, te he dicho cualquiera, pero vamos, sí. Vale, pues si queréis comentar un poco las que más relevantes os parezcan. Al final, Rendax era la de... La Rendas de... que tiene Pero Shows es asignada Sí. y tiene partidas que te da la partida, por ejemplo, contra orcos, contra la Speed, contra Speed Y Fleet, contra los vehiculillos, sí. porque para las motos las ponía con fuerza 8, ya no ignoraban el -1 al daño. Las motos a la carga se ponían en fuerza 8 con +1 herir, por lo tanto herían el 2, harían el 2 a los vehículos. Ya no tenían -1 al daño por la regla de los orcos. Y además se activaban los dos, los 6 se autorían. Sí, Al Por lo eso me final, impactaba. ese quitarle la reducción de daño al orco le hace mucho daño. Claro, por eso te digo que había partidas que por contra orcos principalmente, te daba la partida casi casi. O incluso contra la de la Crasher de Claro, Tiranidos también tiene mucho monstruo y también es importante. claro, sí, sí. El tema de que los 6 para impactar auto hieren es bastante importante, porque es a combate y a disparo. Cuando llevas 9 motos y el cambio motero tirando lanzas oscuras, tirando un D3+3, cuando los 6 se autohieren al final se nota. Sí, porque ya es un dado que no tenías que volver a tirar con Emperor Chosen, porque es un dado que ya te había impactado y no tenías que posibilidad de fallarlo, etcétera. Claro, claro. Te digo que con esa gente, con los Emperor Chosen, cuando lo activaba los dos, um, funcionaba muy bien. Ahora, hay partidas que ni siquiera la usabas. Y también eso dices, joder, que los catas hay partidas que dices, creo que no voy a usar ni uno. O Claro, siempre se esta es usa un poco especialista contra monstruos y vehículos. Si el otro lleva, yo qué sé, infantería. sí, pues no lo usas. Por ejemplo, en el Mirror, pues no creo que lo utilizarás mucho. Claro, hay algunas más efectivas, algunas que son mejores, otras que son... es decir, hay una, por ejemplo, la de hacer acciones con que, claro, una cosa vamos a decir, que antes tú podías elegir por estratagema, podías cambiar la cata en cada fase de mando, podías a una unidad asignarle otra cata. Esto también lo han cambiado en el balance y solo es una partida. Que al final las dos opciones un poco de más versatilidad en el libro, era el tema de cambiar con Emperors, y esto lo han puesto una vez por partida. Que me Sí, parece que es bastante relevante al final, porque era una trampita muy guay. claro, pues, en turno uno tú a una unidad le dabas, por ejemplo, hacer una acción y avanzar una acción, o hacer una acción y disparar. Ya tenías en turno uno haciendo levantando banderas y disparando, o avanzando y llegando a la bandera y pudiendo disparar. También me lo Tenías, hacían con el Investigate Signal, lo sí, igual, de la acción en el centro. Una unidad salía corriendo y te hacía la acción. claro, Y al sí, final sí, decías, joder, qué bueno. Y porque lo ha hecho corriendo, ¿no? Y es gracias a claro, esto. claro. Y luego eso hacías algunos truquitos, por ejemplo, hay una que es que dan más un ataque a una unidad,
pero el daño pasa, cada minuto tiene un ataque más, pero el daño pasa, A mira, ser uno, ¿no? Esta que dices tú. Sí. sí. La de la ¿Qué pasa? Katarei. El atributo de daño pasa a ser 1. Vale, por ejemplo, se lo haces a la Sagitarium con misericordias, el daño que ya es atributo 1, ya es daño 1, te da igual, y ganas un ataque más. Un ataque más en todo el ejército es muchos ataques. Claro. Sí, sí, y sobre todo si estás pegando, por ejemplo, estás pegando a un arlequín de tropa, o estás pegando a una hermana, o una bruja Drukhari o algo así, que tiene una herida, pues no pierdes nada. Realmente porque el daño 2 pues no te valía para nada. Claro, pero lo decíamos que antes con la estratagema, si que querías que una unidad tuviera ese punch de más ataques, podías combarlo con una estratagema que daba más ataques, y al final te daba, lo que tú dices, te daba esa opción de cambiar, ser más táctico, ahora esta hará una cosa, esta hará otra, y todo esto lo han quitado. Ahora ya no podemos elegir. Bueno, no hemos dicho que hay un rasgo en la guerra que te permite moverla, las kata, una vez por partida, te permite pasar, cambiar, que lo tiene Trajano, y te permite un rasgo, no, una reliquia, perdón, un rasgo es, disculpa, un rasgo. Y te permite mover la cata, pasar de la secundaria a la primaria, etcétera, una vez por partida. Que cambias el orden, eso es. Sí, un poco con lo que decías tú de Necrones, como el Rey Silente, ¿no? Que también hace un poco de trampas con los protocolos, pues al final el jefe de Custodes pues hace un poco de trampas con los de Custodes. Vale, veías cómo había el otro elegido según qué cosas, si empezabas o no empezabas, cambiabas la cata. Decías, emplearé esta si empiezo y si no empiezo la cambiaré por la otra. Vale, y Captaris es la de Shadowkeepers, ¿no? Que también me Sí, parece la que no bastante te buena. repitan, eso Sí. es. De que no te pueden repetir por Eh, impactar es feo. y luego si el otro se quiere destrabar es una tirada enfrentada, sabiendo que el otro tiene, o sea, tú tienes que superar siempre su tirada y el otro si vuela tiene un +1 Esto yo me con acuerdo que respecto a ti. me lo han hecho alguna vez con el Arlequín Dorado. Como va Sí. trabando gente, con esto se ponía muy molesto. Porque no te dejaba destrabarte y al final era muy pesado. Claro, pero aunque al final el Arlequín, perdón, el Arlequín dorado que le llamáis, Claro. lo haces en el turno del otro. Luego tienes todo tu turno para hacer guarradas. Claro, exactamente. Para hacer Y cuadradas ahí, como concepto me gusta. sí, tenías todo un turno para hacer guarradas. Luego mejor moría, pero bueno, ya estaba por ahí Sí, pero ya molestando. al final ha absorbido recursos y ya ha rentado. Y Apostar igual era hasta roba algún bocata de primarias que te has puesto encima con tu objetivo asegurado antiguo. que al final era lo principal, que lo ponías en un objetivo, le quitabas el bocata al otro y decías, ahora es mío. Sí, sí, al Y con que final empezabas a gastar recursos tú en él y decías, vale, te robo el bocata, esto no se destraba, aquí te quito un ataque por si me hago Shadowkeeper, aquí no... Y al final decía el otro, joder, este señor la de cosas que hace. sí, sí. Pero bueno. Ya me lo he dicho, que siempre era en el turno del otro, tú lo teleportabas en el turno del otro. Si había robado un bocata, lo puntuabas en tu turno. Si tenías un turno para mover, para destrabarse, para hacer algunas cosas. Y tenía turnos ahí para hacer cositas. Y luego la última strata ya, Calistus, que es una que yo casi siempre he cogido de strata 1, o sea, de cata 1 en mis partidas, es Calistus que te permite mover, o sea, a la hora de correr tiras 2 dados y descartas el menor. Y luego que puedes disparar, o sea, cuenta como que has corrido, pero disparas habiendo permanecido estacionario. Eso hacías que, por ejemplo, con las motos tú movías, turbeabas y luego disparabas tranquilísimamente. Que me parecía bastante sexy para el turno 1 utilizarla siempre, porque siempre querías reposicionarte y no tienes que gastar el CP porque he corrido solo uno, etcétera. Sí, Allá al final, tirabas tú como, todo como el para turno no correr. sueles tener mucha movida, no Mm. necesitas el reloj del repetir para impactar, o no necesitas las gordas y puedes usar esta que es un poco más Y de posicionarte muy posicionarse y interesante en tal. turno 1. Eso es. Sí, esa antes lo hemos comentado en Solar Watch, gana mucha importancia. Porque puedes tener las dos activas. Y también estaba muy bien la de poder avanzar y permanecer estacionario. Como los dos de la Calistos, tienes razón. Claro, esa porque va muy unida a la de Solar que hemos hablado antes, porque Claro, al final corres un D6 más, o sea, te corres con un D6 más que te permite el más garantizarte, entre uno, comillas, tener un mejor resultado y además puedes disparar. claro. Y otro que quería meter aquí también era el Salvus, insisto en los Sagitarium. Si veis el Salvus está aquí a la derecha. Suma Sí. 4 atributos de alcance de armas. ¿Qué pasa? Que los Sagitarium pueden tirar los dos perfiles. Te tiran el perfil de daño 3 y el perfil de daño 2. ¿Qué pasa? Que el perfil de daño 3 llega a 15. Con esta postura te llegaba a 19. Y el otro perfil te llegaba a 40. De 36, 40. Por lo tanto,
Eso garantizaba pues que si aunque pueden avanzar y disparar también porque tienen un arma de asalto, eso te garantizaba que te iban a llegar los dos perfiles. Sí, El porque H menos uno y otro el de te vas a 36 es utilizar. fácil que llegue, pero el otro, que es más cortito, era más difícil y ese más 4 yo creo que se agradece bastante. Mm, está bastante bien. Y lo que he dicho antes, la postura 2 también está bastante interesante si vas a jugar Termis, infantería, línea, etcétera. Porque lo de disparar dos veces las armas áureas no es disparar doble. Disparar dos veces es que disparas una vez y aunque no hay fac al respecto ni nada, y luego disparo otra vez. O sea, puedo elegir otro blanco, puedo hacer otra cosa. Sí, eso es. Sí, las armas áureas son todo lo que aparece en este Codes y nada de lo que aparece en Forge. Porque, por ejemplo, los Sagitarios no podrían beneficiarse de esto. Solo serían los que vuelan, no sé la palabra ahora. Benatari. Los Benatari con las lanzas. Es lo Que- único que se beneficia. Sí. Otro apartado que tenemos que comentar también es el de las mejoras que tienen los capitanes, que al final tienen tanto el capitán andando, el capitán con armadura Larus y el capitán en moto. El capitán andando no es muy relevante, entonces vamos a hablar simplemente del Alarus y del Capi en moto. Cuenta tú si quieres, Chisco, la de la Alarus, que es yo creo que la más temida, ¿no? Eh, la La más trampa conocida. mortal. Bueno, 10 puntos, que además es un coste bastante barato. Lo que hacía era que puedes hacer un movimiento de peeling y consolidación o de agrupación y consolidación de una pulgada adicional, o sea, de 4, y que puedes hacerlo siempre en la dirección que tú quieras, el peeling, no la consolidación. O sea, el peeling, la intervención heroica, puede moverse en cualquier dirección siempre y cuando acabe en zona de amenaza. Y te dice además que puede hacerlo incluso si estás tocando peana con peana. Es decir, si según el reglamento, si te están tocando peana con peana, tú directamente no puedes hacer ni peeling ni consolidación. Tienes que quedarte ahí estás. Pues esta mejora te permite hacerla. Claro, esto si lo juntamos al Arlequín dorado, como le llamáis, te permitía, ese señor se teleportaba detrás de una unidad, tocaba con peana una unidad que había cargado, le impedía hacer pile-in, le podían pegar a él por la fac, pero bueno, pillabas a uno, ya no podía hacer pile-in hacia la unidad que quería pegar la que había cargado, ya la anulabas bastante y luego él cuando se activaba podía hacer pues podía hacer todo tipo podía hacer pile-in hacia donde quisiera, trabando otra cosa, a lo mejor más débil o un personaje, pegarle, etcétera. Esta, esta mejora para mí es de las mejores y sigue siendo muy útil por estas cosas. Aunque le hayan quitado el objetivo asegurado a ese personaje, es verdad que ya no robará el bocata, pero la gente solo por cómo condiciona el juego del adversario, Pero sigue porque siendo sabe muy pesado, ¿no? exactamente, porque le condicionas. Al fin y al cabo dices, hostia, es que si el personaje que daba bonos a la carga o el personaje que daba tal, es verdad que no es muy letal, porque al final no es letal, pero sigue siendo muy molesto. Es un personaje que vas a tener ahí molestando todo el rato. Sí. Porque al final también el hecho de que este sea tan bueno hace que los otros dos queden totalmente fuera, ¿no? Siempre se llevaba Exactamente. el primero. Sí, sí, este para mí eclipsa totalmente a los otros dos. Sí. ¿Y el Capi en moto mucho? Pues yo, lo que mira que más me gusta de esta son el tipo de la lanza, que es que si tú has cargado, has hecho una intervención heroica, repites todos los unos para impactar y parar. Eso te hace que el tío sea súper estable haciendo daño. Sí, Y porque luego hay otra. el que carga en moto tiene más un herir y el impactado es así Eso que vas es. al doses, ¿no? Vas a ir a doses repitiendo uno porque justo ahí todo tu ejército impacta a doses. Y luego lo normal es que con tu fuerza, pues leyeras con el más uno para ir, leyeras a doses y ya está repitiendo los unos también. Esto también afectaría a la navajilla, pero bueno. Que incluso si fuera a treses, al final repites el 2 por Emperor, si lo llevaras, y el uno por Por la el habilidad mismo. esta. Sí. Qué malo será que no lo hagan las 6. Y la otra opción que comentábamos antes, que hemos hablado cuando hemos hablado de las catas, es lo de cazador incesante, ¿no? El hecho de que puedas destrabarte y cargar, que eso junto con la unidad de motos tropa, ¿no? No el personaje, pues al final podías destrabarte con las dos, que es muy, muy pesado también. Pues muy interesantes estas mejoras. A mí siempre me gustan en los libros este tipo de mejoras que no son el rasgo ni la reliquia, sino que son pagadas en puntos, como las que tienen los Cryptek o la Canonesa
o este tipo de unidades. Y la verdad es que le he hecho de menos en otros libros. Creo que mola, o los Sí, roles pivotales de arlequines, creo que están chulas. son una cantidad de reglas que te permiten las configuraciones y modificar configuraciones. Yo, de hecho, he hecho en falta un poquito que no haya para el campeón del filo, que no haya una cosita. Pues sí, O que igual le te haga daría un poco más juego. de juego, sí, puede Una ser. mini nueva y tal, que le dieran un poquito más de versatilidad y de juego, de capa de reglas. Al final, lo más importante es eso, tener diferentes capas de reglas y tú poder ir cambiando y probando y mirando cosas. Sí, porque al final yo creo que eso es una. Yo lo digo siempre, es una de las partes más chulas del juego, al final, hacerte la lista y que te den varias opciones y que tú digas, venga, pues igual Chisco lleva, me lo invento, el de la lanza, de esto de los personajes moteros, y Moncho lleva la otra y yo llevo la de Conquistador Feroz. Y cada uno vamos un poco con un estilo y cuanta más customización o cuanta más opciones tengas, también es más difícil de balancear por parte de Workshop, pero creo que nos da más opciones y si está bien balanceado, no es custodes, vale tío, llevas 3x3 motos, el teleporter Arlequín dorado, el Trajan y 2 de escudos. Mola que sean distintas, pero bueno. Vale chicos, pasamos a los rasgos, que vamos a hablar un poco de los más comunes, que al final son los que lleva el señor Trajano y los que se suelen poner en los personajes. Porque si y en las reliquias haremos un poco parecido. Hablaremos un poco de las más típicas, de las que más se están utilizando, alguna que nos parezca interesante, que si no, todos sabemos que hay un montón de reliquias y un montón de rasgos que son un poco de paja. Así que cuéntanos, Monchito, ¿cuáles son los que te molan a ti? Pues las dos de Trajan. O sea, la primera sería el Master of Martial Strategy, que lo que haces es recuperas como han gastados por ti a 5. Y una vez por batalla, en tu fase de comando, si una unidad de tu ejército está utilizando una kata, pues o sea, el orden de las katas lo puedes variar, que es lo que comentábamos antes en las katas. Y la otra sería el campeón del Imperio, del Imperium, que lo que te hace es que tú puedas hacer intervenciones a 6 y aparte que Trajan en este caso, o el héroe que lo lleve, siempre repita para los ataques para impactar. El de Pero 5, o buenas las sea, dos, me parece, ¿eh? sí, recuperar a 5, o sea, cambiar la kata, bueno, sí, puede estar interesante a veces. Lo que te ayuda es a liberar cada vez que hayas hecho tú en tu planificación, o sea, no es muy interesante, pero recuperar comandos a 5 sí que está muy, muy bien. Y la otra, que el otro, que cojas al traje en este caso, hagas intervenciones a 6 pulgadas sin gastarte la strata, porque cuesta un CP, pues es bastante interesante. Sí, además, y repetir para impactar en un personaje así al final es bastante fiable, ¿no? Que como te pillete de cabeza. Repitiendo para impactar, ya te está liberando, como si que siempre volvemos a Emperor Chosen, ¿no? Porque será por algo. Ya te está liberando las tiradas de esto que te la puedas guardar para la tirada para herir. Eso es. Y además, eh, Trajan tiene la opción, la habilidad suya de que puede activarse 2 veces. Y al final la repetición es un poco como Morben, ¿no? Que tiene también repeticiones y cuando te activa 2 veces, pues la repetición se hace el doble de molesta. Claro. Entonces se pone peligrosa, peligrosa. ¿Y a ti, Chisco, con cuáles te quedas tú? A ver, las dos que suelen usar también, aparte de la que has comentado mucho, es la de creación superior, que es un Hydror a 5, y manto radiante, que es -1 impactar. Las puedes combinar con los personajes, es decir, al Capio Motero. Yo normalmente llevo el Capio Motero con el -1 impactar y el Capi en Termi que se teleporta con Hydror de 5, porque al final es donde va a estar más en el fregado y para hacerlo un pelín más resistente. Al final son las dos que más se usan y las otras son más de negar poderes, etcétera, que bueno, te pueden funcionar de vez en cuando, pero no va a ser fijo. Sí, las otras parecen más. Sobre todo lo que dices tú, ¿no? Para el Motero y para el Alarus, que son los más pesaditos, y las dos son defensivas, que hace que esos personajes se te acaben atascando aún más. Sobre todo quizás la de No hay dolor. La de No hay dolor yo la tengo clavada en el corazón, con el Eso la Motero. llamamos todos al final. El Sí. día que te sale, Sí, sí, el día que te sale dices, por favor, muérete ya, deja de joderme la vida. Y al final también en el Motero me parece que puede ser también muy molesta la de -1 impactar, sobre todo cuando se podía combinar con el no me repites. claro, Porque al final le dejabas al otro un poco arlequín, ¿no? Que -1 y no me repites y un filtro te lo puedes cargar. sí, sí. Que es muy pesado.
Y además que puedes llevar las dos, o sea, porque pues, hay una estrata en Custodes que la de, no sé qué, del circo, el victorioso del circo o algo así se llama, que puedes ponerle dos rasgos del Señor de la Guerra a un capitán. Entonces podrías llegar a llevar, por ejemplo, al capitán en moto con las dos, con el menos uno que impactarme y con el no hidro de 5. Que se pone ya pesadísimo. Si un colega para llevarte fiesta. Sí. También tenemos que comentar los rasgos de anatemas, porque hay alguno que es interesante. Cuéntanos, Chisco, que hay alguno que te gusta a ti, ¿no? Sí, a ver, voy a hacer especial hincapié en uno, en Señora de la Persecución, ¿vale? Pero bueno, últimamente estoy viendo también que hay uno que es que quita, disculpa, te he cambiado, que quita objetivo asegurado. Y esto lo he visto, que es el juez asilente. Quita objetivo asegurado en Aura. Y últimamente lo estoy viendo en alguna una lista. Pero bueno, el que venía a hablar de él es el de la Señora de la Persecución. Si vamos a maximizar una lista con, por ejemplo, lanzallamas, que ya quiero comentar en el futuro esa lista. Lo que te da este rasgo es que a 6 pulgadas de ese personaje, las unidades de anatema sicana que disparen, los objetivos no se benefician de cobertura, ni pesada ni ligera. O sea, ni la de combate, ni la de salvación. Esto con los lanzallamas y con el meta actual puede ser bastante importante. Yo en el meta actual veo todo lo que sea quitar cobertura ha ganado 1000 puntos. Y más si Y se juega también en mesas workshop, ¿no? Que los 4 claro, bloques grandes es un espacio de cobertura muy grande. claro, VTC y Workshop vas a tener cobertura muchísimas veces y el quitar cobertura será anular muchas veces a muchas unidades y eso es muy importante. Y además además de quitar cobertura, que ya de por sí me parece muy bueno, da +3 al rango de las unidades de las armas a distancia. Los lanzallamas, así Ese llegan a más 3 15. se nota ahí, yo creo, ¿no? Sí, porque son ataque rápido, perdón, me había encasquillado ahora. Las brujas de ataque rápido, las Las Witch Seekers, hermanas de ataque rápido de lanzallamas. sí, se llaman cazadoras de brujas, Witch Seekers. Sí. Pues ellas hacen un movimiento prepartida. Si pueden ir montadas en un rino, te hacen el movimiento prepartida con el rino, igual que las hermanas. Te mueven el movimiento prepartida de 6, el rino también lo hace. Luego, si empiezas tú, bajan del rino, avanzan y disparan los lanzallamas a 15. Por tanto, ya han movido 6 de movimiento prepartida, baja a 3 pulgadas del rino, mueven 7, avanzan y disparan los Qué lanzallamas a malo 15. será que no estén, ¿no? A rango. Los pueden meter muy, 25 muy, pulgadas más o menos. muy en los morros del adversario. Mucho. Y Sí, al sí. final son de 6 de lanzallamas, de fuerza 4 -1/1. Ya te digo, este rasgo de la guerra combado con todo eso es muy, muy, muy bueno. Y repite, aparte ya de base, pues, lo veremos en los personajes, la calidad de cintura te da un repetir unos para ir. Claro que ya es como el combo del aura máximo. Entre el aura este y el. O sea, entre la habilidad esta y el aura, al final Claro. el combo se presenta solo. La de quitar objetivo asegurado que has comentado antes también me gusta mucho. Lo de Sí. menos Sí, uno pero al desgaste, es de 3 pues. pulgadas de todas formas. Y el anatema, si tiene que estar a 3 pulgadas, el problema es que se va a morir, porque no es un héroe ni que aguanta, ni que pegue mucho, etcétera. Es verdad, eso es verdad. Sí, es cierto. A mí lo otro me gusta mucho más. A mí lo de esto, yo por ejemplo nunca lo había jugado y la gente no se lo va a conocer. La gente va a ver, el Rino, sí, pero como salga el otro de la meta, vaya desplegado mal en un torneo igual te la llevas. Sí, Que En sí, que un... luego además, es una. lo que Sí, decía sí. Chisco es exactamente las hermanas antiguas. Que haces el prepartida de 6, llevabas Argent's Road, que podías marchar y disparar. Y con las Dominion hacías esto prácticamente. No eran lanzallamas, eran los Volter Tormenta, pero vamos, al final es lo mismo. Y Y al luego final las con el inmortales prepartida y estas. todo, cuelas a la gente y te. O ya no solo por distancia, sino porque rebasas el Oscurin y ya le ves. O porque puedes saltar esa escenografía y ya le ves. Entonces, Y me bueno, parece muy sexy. pensad además, otra cosa más, que por cada unidad, si por ejemplo, imaginemos que jugamos contra grises o contra 1000 hijos, que antes lo hemos comentado, creo que en el meta van a volver a resurgir con bastante fuerza. Vas a meter por cada unidad un -1 a casteos, hasta un máximo de un -3, a 18 de ellas. Por lo tanto, esas unidades psíquicas están casteando con un -3, porque les has metido en los morros 3 unidades. Y le estás anulando casi casi su fase psíquica.
bastante bueno, ¿eh? En el meta actual, lo que decías tú. Son combos Me que gusta mucho. Sí, se porque van en en- turno uno te tienes que centrar en ellas en vez de en custodes. Y el Eso, custodes va a ir corriendo hacia ti a muerte. claro, son 600 puntos de lista, no es más, porque son relativamente baratas. Es un 25% de la lista, un poquito más, un 30% de la lista. No, o sea, no te hipoteca la lista que dices, guau, que tengo, ya está. El otro no No. puedo obviar. Y que además has hecho Y daño, que los lanzallamas los has tirado y has matado señores y gastas los recursos del otro. exactamente, que van a morir, obviamente van a morir. Pero bueno, ya tiene que gastar recursos y te daba tiempo a las motos, a los custodes, a tal, a situarse por la mesa y a llegar en turno 2. Ujú. Que al final era su objetivo. Sí, sí. Y que si tienes tú la suerte de salir y le pones todo esto en la boca en turno uno, es que tiene que tomar muchas decisiones, ¿eh? Claro, Y aunque tienes no que De a ver salgas, qué. los prepartida de 6 de Rinos, muchas veces, aunque no empieces, te permite coger el Oscurin ya. O claro, posicionarte ya adelante, o hacer que el otro no se pueda poner ahí. Los prepartidas siempre son buenos. siempre, siempre. Eso y disparar en el turno del adversario siempre es muy bueno. Sí, sin duda. Pasamos a las reliquias. Lo que habíamos dicho, no vamos a comentar todas, vamos a comentar un poco las dos o tres más relevantes, más importantes. Y, y al final las que más se juegan, ¿no? Que una de ellas es, Moncho, la de la Larus, que hemos hablado del Vario en varias Sí, porque llevamos ocasiones, hablando todo el rato de que él, es pues el botiquín dorado. es una reliquia que te permite en la fase de intervenciones de tu enemigo teletransportar tú, en este caso, a tu miniatura de la Larus. Y esto es lo que te invita a hacer muchísimas trampas. Creo que estamos como, bueno, antes de comentar todo esto, te da un punto a tu resistencia. Vale, y seguimos. Y esto lo que te habilita es hacer todas las trampas del universo. ¿Por qué? Porque esto unido a lo que, como comentábamos antes, del imparable, de que lo pagabas tú por puntos, te permite colocarte por detrás del otro, como comentaba antes Chisco, etcétera. Y esto antes unido a que, o sea, ahora mismo ya no se puede hacer, pero que tenía objetivo asegurado, te permitía hacer muchas trampas contra motos y muchas trampas contra mucha gente que no podía conterear esto y tenía que cargar. Sí, al final, esto es lo que habilita todo, ¿no? Lo que habilita todo lo que hemos dicho de robar bocatas, cambiar la cata, vete para allá, quítame esto, róbame aquello, no te destrabas, todo el rollo, ¿no? Eso es. Pero bueno, ¿vosotros creéis que se va a seguir llevando este señor después de todos los cambios? Yo sí lo seguiría llevando, a pesar de todos los cambios. Yo también. Porque es lo único que tiene Custodio. Ya va a parecer, lo único, está llorando, ¿no? O sea, me refiero que es lo único que te puedes permitir. O sea, Custodio es un ejército que va muy estático, va muy a golpes. O sea, es un poco rollo de Edward, te vas a mover de 5 en 5. Que sí, que si te vas a. O sea, de 6 en 6, perdón. Que si te vas a Solar Watch, igual te vas a mover de 7 en 7, etcétera. Pero vas a ir muy, muy constante por la mesa. Y esto es lo único que te permite salir de lo que se espera al otro, moverte más de lo que se espera al otro. Y creo que eso simplemente por la quebradero que se gestione el otro en su cabeza, lo que le puedas hacer con ese señor, que al final igual piensa en más cosas que tú siempre al final, pues solamente por eso, por joder la vida del otro, tu contrincante, ya te va a rentar los puntos que vale. A mí me pasa, de hecho, jugando contra Custodes, que mi partida es cuando sale el señor este. Claro. En cuanto salga, imagínate que sale el flanco derecho, digo, perfecto, te voy a romper el izquierdo. Pero Claro. si no sale, ya estoy pensando, vale, espérate a ver qué me llevo allí, porque como me lleve a este personaje, igual me lo dejan trabado y me van a trabar no sé qué. Entonces, creo que es un pilar bastante importante. Aunque lo hayan nerfeado, yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo si fuera custodio, lo seguiría llevando. Aparte que me parece que tiene que ser divertido también. Porque es Sí. como una mecánica más que siempre está chula. Lo que condiciona a todo, pero tú lo has dicho, lo que condiciona. Pensar que el otro, hostia, ahora me lo va a teleportar aquí y me va. Y él sigue actuando normalmente, puede mover, avanzar y cargar. Luego hay un par de truquitos que se puede utilizar con él por ser un Termi, tiene varias de teleportación y hay un par de truquitos para moverlo por la mesa. Y además tiene el teleport cuando tú quieras. Y cuando pues, el otro está pensando, como me ha dicho mucho, piensa más que tú, tu adversario. Y si ahora me traba el personaje este, y si ahora me hace peeling hacia el personaje, y si ahora me hace esto, y al final lo está condicionando. Y eso es muy importante en una partida. Sí. Y las otras dos que queríais comentar, chicos, eran, me parece que la marca Una de era, castellano, sí, y la fulmináis agresor, sí, arriba. que está aquí arriba, ¿no? Sí. Pues tú dirás. Vale. Voy a empezar la marca castellano, es un Vale. redespliegue de 2 unidades. Perdona, bueno, te he cambiado un poco. No, Yo creo tranquilo. que la más sencilla, la más corta. Es un redespliegue cuando sabes si has empezado o no, redespliegas hasta 2 unidades y puedes meterla en reservas estratégicas, independientemente del número de unidades que ya haya en reservas. Y sin gastar command points.
muy buena. Yo la veo una reliquia básica. Aunque lleves unidades a pie o en moto, como sea. Para poder, si empiezas o no empiezas, colocarlas más de forma más ofensiva o más defensiva. Yo creo que es una mecánica que todo el mundo quiere tener Claro. siempre en sus armies. O sea, yo, Los últimos codes la llevan. O sea, todos los últimos codes sí, la están llevando. de los dos que juego yo, no. Vaya por Mi Dios. Liges, mi Mi hijo Make la y lleva. hermanas lo tienen y la verdad es que Tiranidos con también. Arlequines sí que lo tengo y lo echo de menos un montón, tío. Sí, sí. Porque ese o bien poder desplegar un poquito más agresivo un par de unidades y si no empiezas a decir vamos para atrás, o bien despliegan muy defensivo y si no y si sabes que empiezas colocas lo Claro, que sea adelante y con eso vas a tope. Y siempre es claro, una parte muy interesante que no has tenido que arriesgar. claro. Pues que además esto te permitía, si jugabas por ejemplo las unidades de moto, tú colocabas dos hiperagresivas y el resto del ejército lo colocaba normal. Si salías tú, pues encima, aparte de estas dos hiperagresivas, le colocabas la otra unidad de motos y otra cosa te la que colocabas mejor que no te interesaba. Que no, pues te escondías tranquilamente las dos unidades de motos. Entonces te permite, o sea, es que redesplegar es una cosa que tácticamente te está dando mucho la partida. Claro. El Sí, problema es que si todo el mundo redespliega ahora mismo, al final es como no tenerlo, pues si los dos lo tenemos. sí. Ya, pero también tienes que pensarlo de la forma de hacer misiones. Por ejemplo, yo lo despliego de una manera y si voy a empezar, porque para no estar expuesto, voy a dar a desplegar unidades que van a levantar una bandera o que luego van a moverse y van a poder pillar un objetivo que de otra forma no pillaban. Pero lo hago de una forma sin estar expuesto. Y es que aunque no sea ya para ser ofensivo o defensivo, sino simplemente para poder cumplir las misiones que quieras hacer y tal, ya me parece bastante bueno. Bastante, no, muy Incluso a bueno. mí me pasa, no con custodes, pero al final tácticamente es muy similar, para no solo redespliegue para esconderte. Tú puedes haber puesto, por ejemplo, si haces un despliegue más o menos simétrico, que tengas pues en un flanco dos motos, o sea, una unidad de motos, y en otro flanco otra unidad de motos, y en el centro lo que sea. Y de repente dices, vale, él ha desplegado todo a la derecha, es un mal pairing, pues me voy con toda Claro, la izquierda. claro. Entonces, esa parte siempre es interesante. Yo creo que es una mecánica que siempre es buena Sí, sí, y siempre funciona. Empieces, no empieces, te venga bien el pairing, te venga mal, sea banners, no sea banners, siempre es bien. sí, sí. Y la otra era No, fulminar y pues mira, sabesos. es una reliquia que no he visto a mucha gente y me parece muy buena. Y ahora con el nuevo Balance ha cobrado, como he dicho antes, bueno, 1000 puntos más. ¿Qué hace? Es para Vetsira, que yo el Vetsira era una miniatura que no usaba y ahora se ha vuelto imprescindible. Porque aparte de esta reliquia, te da o sea, esta reliquia lo que te da es que las unidades, o sea, no sustituye a a la anterior, digamos, a la habilidad propia que tenga el Vexila, sino que simplemente te da que gana una habilidad más. Es decir, el Vexila podemos elegir diferentes Vexilas y el más usado, por ejemplo, es el que nos da cobertura densa, ¿vale? O que nos dé cobertura ligera, por ejemplo, hay diferentes tipos de Vexila. Y además, con esta reliquia gana otro aura, que es que a las unidades básicas a 6 y los personajes ignoran cobertura. Ni pesada ni ligera, es decir, ni la de combate, que casi no se ve nunca. Y lo importante, te quita las unidades a 6, las unidades enemigas no se benefician de cobertura ligera. Y eso es Volvemos a ver tu Sagitario otra vez. exactamente mi Sagitarius. Con sus disparos o simplemente con el resto de unidades de infantería. Ganan las armas de disparo custodes que tienen FP1, pues mira, te le ha dado un plus de letalidad. Sí, sí, sin duda. Y aparte te digo que no sacrificas nada de Vesira, simplemente le das esta reliquia. Sí, o sea, no sustituyes lo que decías tú, ¿no? Exactamente. Quitas la Vas a antigua. seguir con tu -1 que te impacten y aparte ganas otra reliquia más, o sea, otro rasgo más. Claro, es que es darle otra capa de arreglar más, que como siempre hemos dicho es muy bueno. Y me parece, digo, no la he visto mucha gente que la lleve y me parece buenísima. Yo creo que ahora que se van a empezar a ver más Sagitarios porque van a dejarse ver tanta moto o se van a llevar moto en unidades mega grandes, lo que te va a llevar es a llevar más Sagitarios. Yo por lo menos lo estoy planteando con los chavales del equipo. Sí, sí. Y sí, esta reliquia en ese aspecto bastante interesante. Porque es lo que tú comentas, ¿no? O sea, ya no vas a estar en o sea, no te vas a beneficiar de cobertura y vas a salvar a tu chepa con un -1. Que bueno, que empezamos a fallar ya. Muy bien, pues pasamos a las hojas de datos. Vamos a pasar primero a personajes.
Lo mismo que hemos comentado antes, no vamos a pararnos en todos, vamos a comentar un poco los más utilizados, los que son un poco más relevantes, que serán pues los dos capitanes, el Alarus y el Capimotero, y el señor Trajan. Y también comentaremos una de las hermanitas, que ya nos comentará Chisco más adelante, que hay una lista con los lanzallamas que hemos dado ciertas pinceladas antes, y a ver qué tal está todo. Empezamos por Trajan. Moncho, cuéntanos. Vale, pues Trajan, bueno, lo más importante que tiene es que te está aportando el daño plano 3, que como hemos dicho antes, muy poquita gente te lo va a dar en el Codex, en cuerpo a cuerpo. Y luego, para mí es un personaje que vale para todo, ¿no? O sea, para empezar, cuando montas la lista te va a regalar un CP, o sea, vas a ir a 13, nada más empezar. Y luego tiene una capita de reglas que me gusta mucho, que se llama Moment Shaker, no sé cómo se llama en castellano esto, que lo que te hace es que una vez que te hayan hecho el daño, que te lo hayas comido, que has tirado tu invulnerable, etcétera y demás, te dices, pues este daño lo pasa a cero. Después, que este bicho se va a poder pegar 2 veces, que eso es Jesucristo si ha sobrevivido al combate, porque con sus 6 ataques, bueno, tiene los mismos ataques que cualquier otro capitán, que son 6, pero Dios, este tío pegando 2 veces, unido a que su estratagema de Warro le permite repetir para impactar, pues lo hacen un tío muy muy duro. Y aparte, es capitán y teniente para todo el resto de la gente, permite repetir los unos para impactar y para herir a las unidades core que estén a 6 pulgadas. A mí es un bicho que yo siempre que he jugado a Custodes lo he metido. A mí me gusta muchísimo. Tú, Chisco, estás No igual sé. en el otro bando, ¿no? Yo soy anti todo el mundo. Yo soy anti todo el mundo. Me Trajan gusta es un funcionario. Es un funcionario que se pasea detrás de la lista dando sus bonos y alguna vez hace algo. Mi opinión, ¿eh? Ya sé, ya os digo que es algo bastante radical. No, en serio. un popular opinion, ¿no? Es un poco. Es bueno. 160 puntos por lo que hace es muy bueno. Pero el problema es que las listas que se veían actualmente, o sea, ahora se van a cambiar, supongo, el tema de 9 motos, etcétera, no seguía al ejército. Él iba por ahí andando, no seguía al resto de unidades, y al final, con que eran unidades bastante móviles, pues él se quedaba por ahí dando el bono a una unidad, a otra, y luego en turno 2-3 llegaba al combate a algún sitio. Y es muy controlable, es un señor que mueve 6 y se va paseando por la mesa. El resto de armies lo pueden esquivar con bastante facilidad. Al final Por lo tanto, tiene el problema que tienen muchos personajes, incluso como el señor este de los filos, o el incluso de mismo. otros armies, que, claro, pegas un camión pero mueves 6. Entonces, casi la Quedas gracia muy... está en que hagas que sea relevante. No solo, o sea, él tiene un perfil muy bueno y tiene reglas muy buenas, pero tienes que hacer que sea relevante y meterle rápido en el fregado, digamos. Y cuesta. Y si el otro jugador es un poco hábil, te va a costar meterlo en el fregado que sea relevante. Y al Sí, final, pero también te está aportando, aparte del cuerpo a cuerpo, también te está aportando lo de darme un CP, recuperar CPs a 5 y poder cambiar el orden de las catas. ya, pero es que eso también se lo puedes dar a otro. Mi Capimotero daba eso. Yo le ponía Ya, esa línea. Ese rasgo, pero perdón. a ti que te gustan los secretarios, repetir los unos para impactar y para ir. Lo que Y este aposta, señor va a su ritmo. vale 160 puntos. Es un metes un Garatus, te gastas un CP por turno y ese Garatus lo haces teniente. Y un Garatus pega bastante mejor que este señor. Tiene 2 lanzallamas y es más duro que él. Es que además no es tan duro como parece. Es vulnerable de 4, pero es como lo pille a según qué unidades, lo machacan. Y también 8 heridas de negros de 5. Sí, sí, sí. A ver, obviamente es duro, es un custode. Pero comparado con Morvenval, por ejemplo, comparado con otros personajes, que son mucho más duros que él, Abaddon mismo, que para hacer una extrapolación al caos, Abaddon es mucho más duro que él, reduce el daño a la mitad, Morvenval reduce el daño a la mitad, y yo echo de menos ese reducir el daño a la mitad más que Negro de 5. Yo por el precio que vale Trajano, yo pongo en mi opinión, un Galatus. El del escudo, perdona, el Dread del escudo, y por cada fase de mando un command point y lo haces teniente. Y tienes una Quizás aura lo que muy... realmente le haga ser bueno, aparte de todo el tren de reglas que tiene, es el coste. Entonces eso yo Claro, creo que hace que mucha gente lo meta, aunque quizás luego en sus partidas no tenga tanta relevancia como dices tú, Chisco, pero yo creo que es el precio, ¿no? Lo que le hace destacar. claro. Porque, por ejemplo, lo comparabas con Morven, se parecen bastante en perfil.
Al final todo el tema del reroll, el aguante parecido, pero Morven vale 100 puntos más, 120 puntos más. Es que es casi el doble. Varían Sí, este 160. Pero sí, claro, sí. Morven también mueve 8, tiene dado un milagro, esto no tiene nada. Es A, otro rollo totalmente distinto al a final. repetir con la Impact Herir, que eso aún. Yo que también soy jugador de hermanas. También son caóticas. Y para variar. Y ese bono de repetir para impactar y herir con unas retributoras con meltas o unas. O O a cualquier unidad, si es que le vale a cualquiera. unas repentes generando a seises. Es como decir, "Buah, vaya machacada, van a pegar". Sí, Y a sí. este señor le falta eso. Yo personalmente prefiero el Dread, que en todas las partidas me ha hecho algo, en todas. Menos en la de Moncho, que me lo mató en turno uno. En el resto de partidas ha hecho algo. ¿Y Porque a es. Trajan te lo hubiese matado? Evidentemente no, porque hubiese ido al lado de gente y no hubiese podido disparar. Pero Te lo casi mató todas. porque él creía que era Trajan, es la versión oficial. También te Pero digo que una cosa, podéis mandar. yo creo que Trajan es muy bueno, ¿eh? Yo Sí, seguramente sí. sí que lo llevara. Pero entiendo lo que estás diciendo tú también, Chisco, que al final dices, si llevo una lista que va a una velocidad, un señor, por bueno que sea, que mueva 6 igual no casa mucho con el estilo. Claro, Puede y ser luego también. también cómo lo juegues tú, porque por lo que dices también llevas dreads y tal, entonces al final es un estilo de lista muy diferente. Quizás en las listas que se vengan sí que tenga más sitio Trajan, ¿no? Por ejemplo, la lista Solar Watch, sí, sí o sí. Sí, Porque es porque un va señor que acompañando al ritmo de la gente. Sí, va va toda al mismo ritmo que nosotros, eso es. exacto, va con toda la pelota de infantería y ahí, obviamente, sí, sí o sí. Pero en otras listas más móviles, pues no, porque además los custodes de CGs tienen el Capi Motero y el que se teleporta. Si le pones el Vesila son 3 CGs. Si pones también a Trajano, que puedes meterlo porque te cabe, lo que haces es dar ya los puntos de Assassinate. Pero que es mentira, que venme matar tú a Trajan, al Vesila y a los dos capitanes. Bueno, ya. Sí, que lo puedes dar, pero que escucha, que todos los días del año quiero que el otro señor me coja esas misiones. Tienes razón, tienes razón. Tengo que darte la razón ahí. Bueno, que podéis mandar un mensaje con la palabra Team Moncho o Team Chisco, en función de si queréis a Y Trajano. contabilizamos el contador. Y contar. Sí, sí. Vale, pues venga, pasamos a los otros capitanes, que los hemos comentado antes, pero bueno, Sí, por comentarlos un poco por encima, tanto Alarius como el Motero. exactamente, los hemos comentado mucho ya. Capi, exterminador en Ararus, R5, que este señor va a ir sí o sí con la placa, o sea, R6, 8 heridas. Y normalmente se puede elegir, solamente se le da o el 9 dolor de 5, solo suele impactar, para hacerlo más resistente cuando se teleporte, etcétera. Va equipado con las mismas armas que los Termis y llevan a todas las unidades llevan misericordia. Y llevan o el hacha castellana o la lanza guardiana. Poco más. Da a repetir unos para impactar. Es lo único. Es lo Sí, único todos los capis. como otros capis. Es un capi. Ujú. ¿Y el Motero? Lo mismo, pero tiene 9 heridas. Y R6 de base. Lo mismo de antes se le podrá. Normalmente lo pones con las mejoras que ya hemos comentado. Le pones con. Yo lo llevo siempre con Destra base y cargar. Y lo único importante que tiene es que si la lanza como todas las motos, su lanza también da más una herir si has cargado o has hecho intervención heroica. Ujú. Que esto más lo Ah, del tío, ser el tío de la lanza, es lo que hace exactamente, que sea ya del todo fiable, ¿no? exactamente. El doses, Claro, doses, doses. exactamente. Y ya, vamos, ya lo hemos comentado bastante. Lleva el lanzador de salvas, el de daño un fuerza 8 menos 4 de 3 más 3 como llevan todas las motos. Es un personaje muy duro, muy móvil, como de 14, turbea 6 automático. Y este al final sí que acompaña más a la lista, ¿no? Exactamente. Este señor sí que lo vas a meter donde tú quieres meterlo. Vale, y por último querías comentar también la Ya hemos hablado de personaje Caballero Centura. Caballera Centura. Aquí la tenemos. Es personaje. Normalmente la gente mete una unidad, en listas de custodes mete una unidad de anatemas y cana. Para el tema de ganar las estratas, de menos uno casteos, etcétera. Ganas una estrata principal es que día 18 de cualquier unidad de anatemas y cana, a 4 más ignoras un hechizo, ¿vale? O niegas un hechizo. Claro, eso te da. En algunos armies, por ese juego de hermanas, sabes que ese A4 más negar el hechizo que tú quieres es muy Pues es, importante. es un recurso potentísimo. Y Claro, sobre todo para misiones, tío, para Sí, negar el eso te iba tema a de decir. misiones. O para el mover dos Evitando ahí. veces, algún hechizo muy específico. El correr y Que las cargar únicas formas que de tienes. needs, ese tipo de hechizos, si los quitas, le haces un Cristo. claro, por eso, ¿qué pasa? Que si llevas una unidad de 5 hermanas, te las pueden matar.
En cambio, si llevas este personaje, pues va protegido de No. ataques o al lado del Dread y él hace sus cosas. Si lo llevamos a la lista de Anatema Sicana, en un destacamento de Anatema Sicana, o en una lista con el rasgo que hemos comentado antes de ignorar cobertura y tal, gana más auras, da repetir unos para herir, vulnerable de 5. Y al final esta señora son 4 ataques, lleva de base un espadón de verdugo, que es fuerza más 2, menos 3, daño 2. Se pone en fuerza 5, menos 3, 2. Claro, que lo que pasa es que si es contra psíquicos o contra demonios, tiene más un herir de base. Ujú. Bueno, Y mira, al final no es que sea la releche, pero bueno, es un personaje un poco más support, ¿no? Tampoco es un... te puede gestionar algunas cosas, te puede gestionar un personajillo que cace, porque irá detrás de de lanzallamas, en un momento dado ella puede cargar algún personaje que se ha quedado un poco más descubierto, si lo pillas o algo, y si es un psíquico le puede hacer daño. Al final movimiento 7 que también es una hermana ágil. Exactamente, todas las semanas se mueven 7 Sí. y cuando avanzan, cuando las lanzallamas avanzan el de 6 y tal, se nota bastante. Esta es más, como tú dices, support para dar apoyo a esas listas o llevarla con las unidades de custodes para las estratagemas. Ambas funciones me gustan bastante. Y de hecho, con el meta que se viene, que hemos comentado ya en alguna ocasión, creo que meter una no estaría de más, ¿eh? Sobre todo por lo que dices, porque va protegida. Entonces Claro, tienes ese dispersar a 4 más guardado en tu unidad. Y luego, bueno, la tía no pega como un camión, pero pega 4 ataques al 2 de fuerza 5 menos 3 2 que no está mal. sí, puede Pero es resolver. que se la metes en combate, o sea, tiene vulnerable de 5 y R3. Si la metes en combate, esta señora va a saltar por los aires. Y Es el esto problema que tiene. tienes que elegir tú dónde vaya a cazar. Claro, pero no la llevas en primera línea a decir, ¿dónde están las motos arlequinas que las vea yo? No, pero Pero cargas con la unidad de custodes y ella dices, y yo pego aquí también. Hola, ¿qué tal? y si cazas a Shadow Seed, por ejemplo, o al chamán orco, o va a cazar a un personaje y dices, mira, este es a lo cepillo. Con el más, a doses, con el más uno herir, voy a ir a doses doses. Sí. Y como el otro tenga un poco de mano a mano, lo voy a dejar tiritando. Ujú. Y aparte tiene un par de estratagemas relacionadas con ellas, que ella puede tirar, bueno, ella y cualquiera, puede tirar una granada. No, ella no tira granadas. Hay una estratagema, que si hablamos de estratagemas, hay una estratagema que pueden tirar una granada que a 2 más haciendo 3 mortales, a psíquicos. Tienen Al unos final, cuantos si combos. juntas todo, igual el psíquico sí que te lo llevas. Claro, sí, sí. Ujú. Bueno, chicos, y vamos a dejarlo por aquí, que no se nos haga muy largo el vídeo. Hemos hablado un poco de lo que sería la introducción y la parte de los personajes. En el próximo vídeo pues hablaremos de tanto de la tropa que nos queda por comentar, el resto del libro de custodes, y luego comentaremos también Forge, sobre todo tras el nerfeo, cómo vamos a poder incorporar Forge, si está bien, está mal, si puede darnos un poco de fuerza después de los cambios. Y luego pues haremos un poco de conclusiones de cómo ha quedado la cosa y propondremos alguna que otra lista a ver cómo va todo. Así que nada, os veo en el próximo vídeo y por supuesto dar las gracias a mis compis que la verdad es que me habéis carrilado el vídeo como unos campeones. Muchas gracias Chisco, muchas gracias Moncho, porque yo de Custodes no sé mucho, la verdad. Sé matarlos, pero jugar con Y ellos no un poco. mucho, ¿eh? Y no mucho. Y no mucho. Así que nada, Gracias, eso. Muchas gracias chicos y ha sido un gustazo. gracias a ti. Venga, mano, nos vemos en el siguiente. Un besito chicos, chao chao. Hasta luego. Adiós.